Muy bien, pues buenas noches, bienvenidos a este estudio del método inductivo. Eh, en esta noche queremos aprender un método de estudio para interpretar correctamente la Biblia, que es la palabra de Dios. Este método lo vamos a analizar, es un método de 3 pasos, pero vamos a ir detallando cosas que en este sentido, pues son importantes que aprendamos. Voy a compartir mi pantalla y pasaremos a ir analizando el texto. Ok. ¿Todos ven correctamente la pantalla? Sí pasa. Muy bien, perfecto. Pues aquí como pueden ver, el título dice el estudio inductivo de la Biblia. Dice inductivo, nosotros lo conocemos como método inductivo, pero es en realidad, les voy a platicar o comentar rápidamente por qué enseñamos esto, ¿no? Cuando yo empecé a conocer de la palabra de Dios, algún pastor alguna vez dijo, dice, cuando tú leas un versículo, tienes que hacer 3 preguntas. Un versículo X, ¿no? No vamos a determinarlo. Dice, cuando tú leas ese versículo, tienes que hacerle 3 preguntas. Primeramente, ¿qué dice? Y la segunda es, ¿qué significa? Y la tercera, ¿qué aplicación tiene para mí? 3 preguntas básicas, ¿no? Posteriormente, en avanzando en el estudio bíblico, yo entendí que este método utiliza tres pasos: la observación, o sea, el qué dice, la interpretación y la aplicación. Y posteriormente, pues estudiando un poco más, me entendí que esto se le llama hermenéutica bíblica, pero ese es un título un poco ya más técnico, se puede decir, ¿no? Nos vamos a quedar en lo que es el método inductivo y vamos a ir analizando poco a poco, ¿no? En la introducción dice, al igual que para cualquier actividad que emprenda un cristiano, la primera condición para tener éxito es iniciar con una oración, ¿ok? Aquí nos está diciendo que para comenzar el estudio, estudiar la palabra de Dios, tenemos que orar. Pero como estamos empezando este estudio, vamos a orar primero, ¿sí? Para que Dios nos guíe y podamos entender lo que Él quiere mostrarnos en este estudio. Vamos a orar, por favor. Señor bendito Padre, muchas gracias porque nos permites en este tiempo analizar, Señor, este método de estudio que nos permite profundizar en tu palabra, Señor. Queremos conocer más de ti, Señor. Guíanos, muéstranos lo que tú tienes para nosotros, Señor. Sabemos que tu palabra es viva y es eficaz, Señor. Y queremos reconocer eso en tu palabra, Señor. Agradezco por cada uno de mis hermanos que esta noche han tenido a bien conectarse y ábreles el entendimiento por medio de tu Espíritu Santo. Agradezco por sus vidas y te pido que seas tú, Señor, y solo tú guiándonos en este tiempo. Todo esto lo pedimos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dice aquí, ¿no? Dice, se debe pedir la revelación e iluminación de Dios. Vamos a entender este párrafo que dice la revelación. Pues primeramente la revelación de Dios ya está dada en el sentido de que toda la palabra de Dios ha sido revelada, ¿sí? Desde Génesis hasta Apocalipsis, ya está la revelación completa. Ahora, la iluminación de Dios es cuando nosotros, por medio del estudio, vamos entendiendo cada parte que nos va mostrando y nos ilumina, o sea, nos muestra lo que para nosotros no es nuevo porque ya está escrito, pero al ser iluminados es, como decimos en México, cuando nos cae el 20, ¿no? Se nos abre nuestro entendimiento y empezamos a reconocer cosas que de repente pues no habíamos tomado en cuenta o que tal vez nuestra preparación no había llegado a ese punto. Y es cuando la iluminación o el Espíritu Santo nos muestra cosas que vamos entendiendo. Les pongo un ejemplo. Yo cuando empecé a leer la Biblia, leí el libro de Romanos,
como 10 veces y no le entendía absolutamente nada. Pero de repente orando y pedí la iluminación de Dios y el Espíritu Santo me empezó a mostrar y empecé a entender claramente lo que me decía, ¿no? Pero es ¿por qué? Porque pedimos la iluminación de Dios, ¿no? Dice, para que el estudiante pueda tener una comunicación permanente con su Señor. Estamos hablando que hay comunicación, ¿no? Y esa comunicación, ¿cómo debe ser? Constante, permanente, en todo tiempo, ¿no? Entonces, debemos tener esa actitud, ¿no? Esta comunicación permanente con el Creador debe ser de dependencia. Esto está en negritas. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros tenemos de que depender permanentemente de lo que el Creador nos muestra, ¿no? Dice, siendo templo del Espíritu Santo. La Escritura dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo, ¿no? Y como un templo es un lugar donde adoramos a nuestro Dios, ¿ok? Para que podamos ser guiados por Él en la búsqueda de la verdad en las Sagradas Escrituras. La Biblia dice que conocerán la verdad y la verdad los hará libres, ¿no? Ahora, ¿libres de qué? En el principio básico, libres de la mentira, ¿no? Pero muchas veces hemos conocido cosas que hemos tomado por verdad, pero que en realidad no son verdad en sí. Entonces pueden ser mentiras, pero que nosotros las tomamos por verdad. Entonces tenemos que entrar en la búsqueda de la verdad, ¿ok? La misma palabra nos dice que el Espíritu Santo tiene como función enseñarnos las verdades de Dios. Vamos a ver ahí en Juan 14:26. Les voy a leer algunos textos bíblicos. Permítanme tantito. Juan 14:26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará. ¿Quién nos va a enseñar? El Espíritu Santo. Dice, os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo les he dicho. Entonces, ¿cuál es la función del Espíritu Santo? Enseñarnos las verdades de Dios. En Juan 16:13, vamos a leer Juan 16:13. Ay, Dios. Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir, ¿sí? Entonces, ¿qué va a hacer el Espíritu Santo? Nos va a guiar a la verdad. En Primera de Juan 2:20, vamos a leer tres versículos de Primera de Juan. Permítame tantito. Vamos a Primera de Juan 2, versículo 20. Vamos a leer el primero el 20. Dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el Espíritu Santo? Nos va a capacitar para discernir el error. ¿Por qué? Porque conocemos todas las cosas por medio de su palabra. En el 26 dice, esto os he escrito, perdón, os he escrito esto sobre los que os engañan, ¿sí? ¿Para qué nos escribe esto? Para capacitarnos, discernir ese error, ¿no? De que alguien nos está engañando, entonces nos capacita para que nosotros entendamos a discernir lo que es verdadero y lo que es falso, ¿ok? Vamos al 27, dice, pero la unción que vosotros recibís de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Entonces nos está enseñando, nos está mostrando para que podamos discernir el error, ¿ok? Dice, iluminar nuestra mente para entender y aceptar la verdad. Vamos a leer Primera de Corintios, capítulo 2, versículos 12 al 14. Si tienen sus Biblias y gustan acompañarme en la lectura,
sería excelente. Y si no, para la próxima sesión sería importante que ustedes tuvieran una Biblia y un cuaderno donde hacer anotaciones para que si alguna cosa les parece interesante o importante, algún dato, lo anoten o de repente pueden tener alguna pregunta, pues también puedan tomar nota y posteriormente abriremos un tiempo de preguntas y respuestas, ¿ok? Vamos a leer Primera de Corintios 2, capítulo 2, versículos de 12 al 14. Dice la palabra de Dios, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Nos ilumina nuestra mente para entender y aceptar la verdad, de un modo que nos da el discernimiento espiritual, ¿ok? En esta parte dice también de cuál es la función del Espíritu Santo, darnos fuerza para hacer su voluntad. Vamos a leer Colosenses 1:29. Si pueden, si tienen Biblia bueno, ahorita la tecnología nos permite en los teléfonos tener Biblia, pero es importante, ¿no? Que también veamos el texto y corroboremos lo que nos estamos escuchando. Colosenses 1:29. Dice, para lo cual también trabajó, luchando según la potencia de él, la cual actúa poderosamente en mí. ¿Qué es lo que hace? Actúa poderosamente en mí, eso es darnos fuerza, ¿ok? Sin embargo, vamos a entender aquí que el Espíritu Santo no puede sustituir el estudio bíblico, solo hace que éste sea efectivo. ¿Qué quiere decir esto? Les voy a comentar algo. Yo tengo un amigo, y no le juzgo, pero muchas veces, bueno, algunas veces le he preguntado, ¿no? Él es pastor en una iglesia por allá, por Ojo de Agua, y bueno, alguna vez yo les pregunté, ¿y tú cómo preparas tus estudios, no? ¿Cómo preparas tu sermón? ¿Cómo haces pues para que dar un mensaje que pues sea bíblico? Dice, no, dice yo nada más oro y pues lo que el Espíritu Santo me dé, pues eso es lo que enseño, ¿no? Luego, pero pues tienes que tener un método o algo para preparar tu estudio, tienes que, pues alguna forma para, algunos versículos que dicen, no, yo nada más oro el Espíritu, ¿no? Y ya pues es lo que enseño. Y aquí lo que nos está diciendo es, sin embargo, el Espíritu Santo no puede sustituir el estudio bíblico. En alguna parte dice, cuando vayas, no te preocupes que habrás de decir, dice, yo pondré las palabras en tu boca. ¿Qué quiere decir esto? Que sí, cuando yo vaya a enseñar algo, pues no es nada más orar al Espíritu y a ver qué se me ocurre, no, sino que tengo que estar preparado, tengo que analizar las Escrituras, tengo que escudriñarlas y en el momento preciso Dios utilizará ese conocimiento por medio de su Espíritu Santo para poder yo enseñar a otros, pero tengo que estar preparado correctamente, ¿ok? Entonces, no, aquí dice, sin embargo, el Espíritu Santo no puede sustituir el estudio bíblico. El estudio bíblico es importante, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? Hace que éste sea efectivo, ¿ok? Vamos a ver. El método inductivo no pretende negar la ayuda de los comentarios bíblicos. Hay Biblias, yo tengo una Biblia muy buena que se llama Biblia de Estudio Thompson, o una Biblia de Estudio MacArthur. Estas Biblias, la característica que tienen que a pie de página traen muchos comentarios del autor, pero este método nos va a enseñar a que nosotros podemos escudriñar las escrituras, podamos analizarlas y posteriormente acceder a un comentario bíblico para corroborar si lo que realmente nosotros interpretamos está pegado
en cierto modo, a lo que otros ya han estudiado. Pero yo no puedo sustituir mi estudio por un comentario bíblico porque tal vez, y aquí lo dice, ¿no? Dice, no pretende negar la ayuda de los comentarios bíblicos, hay unos muy buenos, pero sí debemos saber que estos deben ser empleados después y solamente después de un minucioso análisis y estudio bíblico. ¿Qué me está diciendo esto? Que yo tengo que primeramente estudiar la palabra de Dios, analizarla por este método y posteriormente pueda acceder yo a los comentarios bíblicos para corroborar si lo que he estado analizando es correcto o estoy dentro del parámetro correcto dentro de mi interpretación, ¿ok? Dice aquí, dice, pues si lo hacemos antes, corremos el riesgo de leer con ideas preconcebidas, ¿sí? Ideas que ya han sido analizadas antes y leeremos e interpretaremos influidos por la opinión del comentarista. Eso, lo que en sus comentarios ponen estas personas comentaristas, es lo que Dios les habló en su momento a ellos, pero tal vez no esté apegado o no sea lo que Dios me quiere hablar a mí, o tal vez lo interpretaron incorrectamente y yo me estoy dejando guiar en ese sentido. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primeramente, y este método nos va a enseñar exactamente a eso. Es como en un banquete, nos va a enseñar a prepararnos nuestra propia comida y después, posteriormente, vamos a ir a otro lugar, vamos a probar algo similar y vamos a decir, no, pues le faltó sal, no le faltó, o le faltó tal o cual cosa, pero nosotros ya vamos a tener una base en decir, esto es correcto, esto es incorrecto. Muchas veces, no sé, en este tiempo se está dando mucho, hablan sobre la teología de la prosperidad y tantas cosas que han empezado a influir dentro de la iglesia. Y muchas veces nosotros por no tener un estudio correcto o sólido, pues somos fácilmente engañados, ¿no? ¿Por qué? Porque pues no hemos tenido el tiempo para poder analizar correctamente lo que Dios nos quiere mostrar, ¿sí? Yo recuerdo el pastor donde yo estuve un tiempo, él decía algo muy importante que se me quedó muy grabado. Él decía, mira, cuando yo llego al púlpito, dice, mi obligación es abrir la palabra de Dios, dice, y enseñarte lo que allí está escrito. Dice, te lo debo de enseñar en base a palabra por palabra, texto por texto, capítulo por capítulo, versículo por versículo, o sea, de una manera que yo esté apegado al texto. Esa es mi obligación. Dice, ¿y cuál es tu obligación? Dice, tu obligación es corroborar que lo que yo te estoy enseñando es correcto. Tú tienes que comprobar que lo que te estoy enseñando es correcto. En el momento en que tú veas que te estoy enseñando algo que no está pegado ahí o que se sale de los parámetros bíblicos, ¿qué tienes que hacer? Dice, sal corriendo, dice, porque te estoy enseñando una falsa doctrina, te estoy engañando. Pero ¿cómo podemos ser engañados si no conocemos la palabra de Dios? Dice en el libro de Hechos que Pablo llegó a una ciudad que se llama Berea y empezó a enseñar la palabra de Dios. Dice, y los de Berea, ellos eran tan metódicos que dice, analizaban todo lo que se les decía y iban a las escrituras y veían si realmente lo que se les estaba enseñando era cierto, era correcto, ¿no? Entonces, esa misma actitud debemos de tener nosotros, analizar, profundizar, ¿para qué? Para que no cualquiera llegue, nos enseñe cosas que pues no tienen sentido o que no están apegados al texto bíblico y por lo tanto a la palabra de Dios. O sea, están falseando, pues. Vamos, Paso. sí, dígame. Adelante. Entonces, bueno, por lo que estamos comentando, prácticamente así salen las sectas, ¿no? Por desconocimiento, Exactamente. porque Hay- sí, porque alguien agarra cualquier cosa, la enseña a su modo y como los demás no saben. Exactamente. Voy a poner un ejemplo en ese sentido. Mira, hay una secta y recientemente en internet en estos días estuve observando mucho una secta que se llama Los Solo Jesús. Ellos dicen que todos nos debemos de bautizar únicamente en el nombre de Jesús.
¿Por qué? Dice, porque hacen la interpretación de un versículo bíblico, dice, y se basa en el momento en que Pedro les está hablando a una multitud, dice, ustedes deben de bautizarse en el nombre de Jesús. Pero, ¿qué es lo que pasa? Porque si nosotros analizamos el contexto, y es lo que vamos a aprender en este método, Pedro a quién le está hablando. En el contexto de su prédica o de su sermón, él está hablando a judíos. Y ellos ya habían sido bautizados en el nombre del Padre, porque Juan el Bautista dice, él los llamaba a bautizarse, dice, arrepiéntanse y bautícense, dice, porque el reino de los cielos está cerca. Entonces ellos ya habían sido bautizados en el nombre del Padre, ¿no? Ahora dice, bautícense en el nombre del Hijo, ¿para qué? Para que venga sobre ustedes el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, ¿a qué les estaba invitando Pedro? A complementar aquello que hacía falta, ¿no? No les estaba diciendo, nada más bautícense en el nombre de Jesús. Ahora, ¿dónde se confirma esto? En Mateo 26, Mateo 18, 19 y 20 dice, vayan y hagan discípulos, dice, y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál es la manera correcta? Bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esta secta saca ese texto del cual Pedro está hablando, del contexto total, y ¿qué es lo que hace? Pues hacen una secta que dice, no, 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 nada más nos debemos de bautizar en el nombre de Jesús, ¿no? Y así pues, hay muchas sectas que utilizan versículos o que utilizan pasajes en los cuales basan su doctrina, pero de una manera o una interpretación incorrecta. Por eso se llega, no, no, se llegan a formar este tipo de sectas que pues no tienen la verdad, y es lo que estamos analizando aquí, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer el Espíritu Santo? Nos va a enseñar las verdades de Dios, ¿no? Lo que dice en Juan 14:26, ¿ok? Vamos a ir un poquito más rápido, vamos a introducirnos en lo que es el método inductivo, ¿correcto? Le digo, es importante, si ustedes no tienen el material impreso, sí, sí les pido por favor que para la siguiente sesión lo tengan para que así podamos ir analizando parte por parte de este material y podamos ir entendiendo un poquito más profundo lo que Dios nos va demostrando, ¿no? Vamos a ver, esta es la introducción, el método inductivo. Dice aquí, el método inductivo es un estudio por descubrimiento. Hay dos tipos de métodos. El método deductivo, ¿sí? Que este método deductivo va de lo general, o sea, toma una idea general y va hacia lo particular, ¿sí? Es por decir, yo llego a una ciudad, veo la ciudad, pero poco a poco deductivamente empiezo a analizar hasta llegar a ciertos puntos, a una calle, una casa o X, ¿no? Pero este método inductivo es un estudio por descubrimiento que va de lo particular, ¿sí? De cosas particulares, por decir un versículo, y de ahí parte hacia lo general, por decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, por decir, es un ejemplo. Esto es algo particular, ¿no? Pero cuando parte hacia lo general, hace una interpretación de todo lo que rodea a ese versículo en cuanto a contexto, quién lo dijo, por qué lo dijo, cómo lo dijo, para qué lo dijo, cuándo lo dijo, ¿sí? Estamos partiendo de algo particular, puede ser una palabra, puede ser un versículo, una frase, para llevarnos a lo general, ¿ok? Dice aquí, es sacar de los hechos particulares una conclusión general, ¿ok? En su forma más natural es un método objetivo e imparcial. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando es objetivo va directamente al punto, ¿no? E imparcial no toma partida de ningún lado, o sea, no quiere, no empieza a meter, por ejemplo, al principio decíamos que no debemos de llegar al texto sin ideas preconcebidas. ¿Qué quiere decir eso? Que pues yo aprendí cierta cosa y ahora estoy leyendo, pero lo voy a acomodar para que cheque lo que yo sé a lo que estoy aprendiendo. No, tenemos que llegar, que se puede decir casi como sabiendo absolutamente nada, ¿ok? El estudio inductivo de la Biblia es aquel método de estudio que está basado solamente y solamente en la palabra de Dios, ¿sí?
permitiendo que seamos guiados por el Espíritu Santo, y aquí están los pasos, en la observación, primer paso, interpretación y aplicación, que son los tres pasos fundamentales del método. Esto es muy importante que lo aprendan, ¿no? ¿Cuáles son los tres pasos básicos del método inductivo? Primero es la observación, el segundo es la interpretación y el tercero es la aplicación. Tres pasos fundamentales del método, ¿ok? Vamos a ver primeramente la observación. ¿Qué es la observación? La observación es leer, descubrir, buscar y encontrar lo que el escritor dice literalmente. ¿Qué quiere decir eso? Un ejemplo, yo leo el texto, observo el texto. El ejemplo básico, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué observo yo en el texto? El texto dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso es lo que dice, ¿no? Literalmente eso es lo que dice, ¿sí? Eso, observo el texto y no le puedo meter más ni quitarle menos, porque es lo que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿ok? ¿Cuál es la interpretación? La interpretación es lo que el autor está dando a entender, es encontrar el significado del texto, lo que está implícito en lo escrito. El ejemplo que vimos en la observación, ¿cuál es? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La interpretación, ¿cuál va a ser? Todo. Cuando dice todo, ¿qué es? Pues es un absoluto de Dios, dice todo. Dice todo lo puedo. ¿Qué puedo? Todo, ¿no? Dice, pero lo puedo en quién? En Cristo, ¿no? Que me fortalece. ¿De quién viene mi fortaleza? De Cristo, ¿no? Entonces allí estamos sacando palabra por palabra, estamos interpretando el texto y en cierto momento lo podemos hasta voltear, ¿no? ¿Sí? En Cristo lo puedo todo, en Cristo puedo todo porque Él me fortalece, ¿no? ¿Sí? Entonces ahí estamos interpretando el texto, ¿ok? Primero lo leímos de una manera literal. En la interpretación ya estamos viendo detalles y estamos interpretando lo que el autor quiere decir, ¿no? Ahora, la aplicación, ¿cuál es la aplicación? La aplicación es reaccionar ante la verdad estudiada obedeciéndola, ¿no? Y aquí vamos a poner un versículo muy claro cuando Pedro de Santiago dice, perdón, ustedes no nada más sean oidores, sino hacedores de la palabra. ¿Qué quiere decir eso? Que toda la palabra de Dios es de aplicación práctica, que todo tiene todo lo podemos aplicar a nuestra vida, ¿no? Al principio yo les decía que yo entendí las preguntas, ¿qué dice? ¿Qué significa? ¿Qué aplicación tiene para mí? ¿No? ¿Cómo puedo aplicar yo esto a mi vida? ¿Cómo puedo utilizar yo esta palabra? ¿Para qué? Para hacer cambios en mi vida, para que yo pueda entender y poner en práctica lo que estoy entendiendo, ¿no? La aplicación implica un cambio de actitud, de conducta ante lo aprendido, ¿no? Yo sé que algunos de ustedes ya tienen tiempo en la palabra y yo sé claramente que el Espíritu Santo, Dios por medio de su Espíritu Santo les ha llevado a tener cambios en su actitud. ¿Y eso por qué? Porque dice que la fe viene por el oír, ¿no? Y el oír por la palabra de Dios. Entonces, con nosotros tenemos fe, entendemos lo que Dios nos quiere decir y por fe aplicamos lo que Dios nos está diciendo por medio de su palabra, ¿ok? Se puede decir que muchos leen y aún no entienden, pero no viven o aplican lo leído. Eso es verdad, ¿no? Muchas veces a mí personalmente me ha pasado que leo cosas, pero de repente pues no lo entiendo, ¿no? Y de repente como no lo entiendo, pues no lo aplico. Hay algunos otros que pues aún no entienden las cosas básicas y, por ejemplo, ya quieren estudiar Apocalipsis, estudiar cosas ya más profundas, pues espérate, ¿no? Ahora, muchos se preocupan, dice, es que yo leo la Biblia y hay muchas cosas que no entiendo. Yo les puedo decir una cosa, muchas veces no te preocupes por lo que no entiendes, preocúpate por lo que ya entendiste y no estás poniendo en práctica. Por ejemplo, ¿cuál es el primer mandamiento? A Jesús le preguntan, ¿cuál es el primer mandamiento? Dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, tu alma, todas tus fuerzas, con todo tu ser, con todo. Dice, y amarás a tu prójimo, el segundo, como dice que es similar al primero,
amarás a tu prójimo como a ti mismo, dice. Si ya entendiste eso y no lo estás poniendo en práctica, pues entonces tenemos un problema, ¿no? Entonces, la palabra de Dios es para aplicarla, ¿no? Dice, es una reacción ante la verdad estudiada, obedeciéndola, ¿ok? Vamos a ver cuál es el objetivo de este método. Dice, el objetivo de este método de estudio de la Biblia es que el estudiante fundamente su doctrina en la interpretación personal, y aquí subrayo personal, ¿sí? Esto es personal, esto cada uno de nosotros tenemos que estudiarlo porque él nos va a hablar personalmente, ¿sí? Así como la salvación es personal, ¿sí? La interpretación bíblica es personal porque por ese medio Dios nos va a hablar a cada uno de nosotros, ¿sí? Dice, personal y legítima de la escritura sin depender de comentarios bíblicos. Es lo que les decía, ¿no? Los comentarios bíblicos son buenos, pero al final es lo que personalmente Dios le habló al autor. A mí me gusta mucho esta Biblia de estudio MacArthur, es muy buena, pero de repente, pues son cosas que Dios le habló a este autor, ¿no? Y hace análisis muy buenos, muy profundos, pero es lo que Dios le habló a él. Ahora tenemos que ver, o tengo que ver qué es lo que Dios me quiere hablar a mí personalmente, ¿ok? Por eso es este método. Solamente guiados por el Espíritu Santo y la oración, ¿no? Depender de comentarios bíblicos, ok. Dice que ponga en práctica lo aprendido, de modo que se produzca en él un cambio de su testimonio, ¿ok? ¿Por qué es esto importante? Porque nosotros analizar, a estudiar la palabra, siempre va a haber un cambio en nuestra vida y va a haber un testimonio, algo que podemos mostrar a otros, ¿ok? Al concluir este estudio, el estudiante debe estar capacitado para estudiar por sí solo la palabra de Dios sin depender de la interpretación dada en los comentarios bíblicos, ¿ok? Vamos a entender, si por ahí alguien tiene en su Biblia, busque segunda de Timoteo 3, 16, 17. Segunda de Timoteo 3, 16, 17. Capítulo 3, versículos 16 y 17. Y esto, y en esos versículos nos habla claramente de lo que nos está diciendo aquí. Se lo cito, dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Aquí vamos a interpretar lo que está diciendo esos versículos. Y cuando dice toda, está diciendo, toda la escritura está hablando que todo lo que está escrito de parte de Dios, en este caso la Biblia, es inspirada. Y cuando dice todo es desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21. ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo que está ahí es inspiración de Dios. ¿Inspiración de qué habla? De que así como cuando formó a Adán y sopló y le dio vida a Adán, sí, él tomó vida. La palabra de Dios exactamente dice, inspiración es eso. Él sopla por medio de su Espíritu Santo y eso tiene vida. La palabra de Dios es vida. Por eso dicen Hebreos 4:12, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Entonces dice, toda la escritura es inspirada por Dios, dice, y es útil. Esa palabra me fascina porque cuando dice útil es que sirve para algo, ¿no? Tiene una aplicación, tiene un porqué y un para qué, nos dice, y es útil para qué, para enseñarnos, para redarguir es como regañarnos, para corregirnos e instruirnos en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente capacitado para toda buena obra, ¿no? Más adelante, cuando hacemos un análisis más profundo de esos versículos, vamos a ir entendiendo que todo tiene una aplicación clara, pero ¿por qué? Porque nos enseña, ¿no? Nos regaña, nos corrige, nos instruye, ¿no? Ahora, el ejemplo que me gusta mucho cuando dice, nos enseña es, por ejemplo, alguien que empieza a manejar y el copiloto, el Espíritu Santo es el copiloto, nos va diciendo, ¿no? Mira, vete derecho por aquí, mete primera, mete segunda. De repente, cuando empezamos a hacer algo mal, nos empezamos a desviar, nos regaña, o sea, nos redarguye, ¿no? Nos dice, no, 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 estás haciendo esto mal, regrésate, ¿no? Mira, toma este camino. Ahora, el siguiente paso nos corrige, ¿no? Nos está diciendo qué estamos haciendo mal por medio de su palabra, ¿no? Y nos instruye en justicia. ¿Qué quiere decir esto?
que siempre nos va a mostrar en hacer lo correcto, ¿no? Que siempre nos va a guiar, ¿para qué? Para instruirnos en lo justo, en lo que es correcto, en lo que es bueno, nos va a llevar en ese sentido, ¿no? Entonces dice, toda la escritura es inspirada por Dios que le ha servido para enseñarle, redarguirle, corregirle e instruirle en justicia, a fin de que sea perfeccionado y enteramente preparado para buenas obras, ¿ok? Aquí, si tienen sus manuales o sus hojas, aquí pueden escribir, ¿no? Defina estudio inductivo de la Biblia, ¿no? Lo que ustedes entendieron, si ahí Karina está levantando su mano, si tiene algo que añadir, por favor. Sí, Paz. Este, ¿cree que cuando haga citas, porque ahorita nos dio varias, Hebreos, Ok, segunda de Timoteo, ¿cree que las puede ir escribiendo en el chat? O para no interrumpir su, ok, perfecto. ¿va? Para, porque luego las queremos anotar, pero se nos van y para no estarlo interrumpiendo, porfa. Aparte, voy a hacer una compilación en el WhatsApp, se las voy a enviar de las citas que he usado para que también ustedes las tengan presentes, ¿ok? Sí, sí, ya sea en el WhatsApp o en el chat de aquí del... Ok, sí. Lo que pasa Gracias. es que sí, e- es- este, este Zoom yo ya lo había utilizado, pero que ya van en la versión, yo iba en la versión 2 y que ya van en la versión 20 y sí me han cambiado muchas cosas, ¿no? Dejé de usarlo como 2 años y ahorita sí como que apenas estoy volviéndome a ubicar, ¿no? Pero ahí poco a poco y sí les voy las citas que yo haya dado, se las voy a ir mandando por WhatsApp. Ahorita las anoto y se las voy enviando, ¿ok? Muy bien, entonces ejercicio 1, defina estudio inductivo de la Biblia. Ahorita estamos viendo una introducción, ¿no? Nos quedan 15 minutos. Vamos a ir avanzando a las 9 en punto, terminamos para que no respetemos el tiempo de todo, ¿no? Muy bien. La siguiente pregunta, ejercicio 1, 2, dice, ¿cuáles son los 3 pasos del estudio inductivo de la Biblia? ¿Alguien me lo puede decir ahí si lo recuerdan, si lo han, Observación, interpretación y aplicación. correcto? Ah, chava. Observación, interpretación y aplicación. Perfecto. Muy bien. Entonces, en base a eso, estos son 3 pasos y vamos a ir analizando uno por uno, ¿correcto? Vamos a ver el paso 1, la observación. Y aquí nos va a definir qué es la observación. Dice, observar es mirar con detenimiento. Este es bien importante, ¿no? Nosotros de repente, no sé si a ustedes les ha pasado que a mí me pasó muchas veces que leía la Biblia y la leía así de corridito, ¿no? Y muchas veces lo leía tan de corridito que pues no entendía nada, ¿no? ¿Por qué? Porque me iba así como dicen, pero como en carrerita, ¿no? Conozco un amigo que me dice, yo le leí la Biblia en 3 meses. Pues, pues ¿cómo la leía, no? Pues yo me tardé un año y me costó trabajo, ¿no? Pero él dice en 3 meses, ¿no? Ahora dice, ¿qué entendiste? Dice, pues no entendí mucho, pero pues la leí. Ok, perfecto. Entonces dice, observar es mirar con detenimiento, ¿no? O sea, despacito, ¿no? Es como cuando vas a degustar un platillo, ¿qué es lo que haces, no? Te gusta tanto que cómo lo degustas, ¿no? Despacito, ¿no? O sea, no te lo quieres ni acabar, ¿no? Entonces dice, con detenimiento, ¿no? Dice, percibir, espiar, escudriñar. Escudriñar es rascarle, ¿no? Meterse así como que te metes a un lugar y quieres encontrar algo, ¿no? Y estás buscando, estás rascándole, ¿no? Dice escudriñar la porción bíblica como si nunca la hubieras visto. Esto es importante. Aunque ya lo hayamos leído, aunque ya lo hayamos escuchado, pero tenemos que llegar con ese concepto de que nunca lo he visto, ¿no? Por ejemplo, yo he escuchado prédicas de Juan 3:16 y les puedo decir que he escuchado cerca de 20 y cada una tiene algo nuevo, cada una tiene algo diferente, ¿no? Y es un solo versículo, ¿no? Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es un versículo, pero he escuchado 20 prédicas y cada una tiene algo diferente, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que cada pastor ha visto cosas con detenimiento, ha percibido, ha escudriñado, ¿no? Entonces nosotros debemos tomar esa actitud, ¿no?
En nuestro estudio se refiere a la acción de leer textualmente lo que está escrito. ¿Sí? Sí, tenemos que leer todo textual. Y más adelante vamos a aprender, no tenemos que añadirle, y vamos a ver de diferentes tipos de, cuando empezamos a alegorizar, a meter, a darle sentidos que de repente la palabra de Dios no tiene, ¿no? Entonces lo tenemos que leer textual, ¿no? Les vuelvo a poner ejemplo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué es lo que dice? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso es lo textual, es lo que estoy observando, ¿no? Un buen observador debe preguntarse, y es lo que les decía, ¿qué es lo que dice? ¿Sí? ¿Qué es lo que veo? ¿Qué es lo que está ahí, no? Además, el observador debe desprenderse de toda idea preconcebida, ¿no? O sea, es como si es la primera vez que llegas al texto, ¿sí? ¿Qué es lo que dice? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, punto. No tengo que ir más allá, ¿no? Es lo que estoy observando. Ahora vamos a ver más adelante que vamos a empezar a detallar palabras, frases, puntos, comas, punto y aparte. Yo les comento, para mí las matemáticas en la escuela eran o sea, me fascinaba, ¿no? Me gustó mucho la geometría analítica, el cálculo diferencial. Yo me metí mucho en eso, ¿no? Pero cuando empecé a conocer la palabra de Dios y me dicen, tienes que saber qué es el sujeto, qué es el predicado, qué es un punto y coma, qué es un punto, yo dije, no puede ser, ¿no? Porque yo en la escuela nunca estudié, o no fue mi fuerte, pues, pero ahora la palabra de Dios pues me lleva a eso, ¿no? Que tengo que analizarlo, porque una coma marca una diferencia enorme, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, el perro come, ¿no? El perro, come. Entonces, hay una diferencia en una frase, ¿no? Por una coma. Y de repente, si nosotros no leemos como está escrito en la palabra de Dios, podemos darle un sentido diferente a lo que estamos leyendo, ¿de acuerdo? Ejercicio 2.1. Vamos a quitar toda idea preconcebida, ¿no? ¿Cuántos fueron los Reyes Magos que visitaron a Jesús cuando nació? ¿Alguien tiene idea cuántos fueron los Reyes Magos que visitaron a Jesús cuando nació? Sin ideas preconcebidas, ¿eh? O sea, díganme alguien abre su micrófono y dígame, ¿cuántos fueron? 3. Ok, perfecto. Pero Ajá, sí, me dijo 3, correcto, perfecto. ¿Alguien puede leer, y si tiene Biblia, Mateo 2, versículos 1 y 2? Si lo tiene ahí a mano, por favor, abra su Biblia, o si no, yo aquí lo... Ari, Yo paso. Mateo 2 versículos 1 y 2, ¿verdad? ¿Correcto? Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarlo. No Ok. dice, son no tres. dice, Observando el texto, ¿cuántos reyes eran? no No dice. dice. No dice unos reyes, unos magos, ¿no? O sea, si lo leemos textual, dice que eran unos magos. En ninguna parte dice que eran reyes, ¿no? Entonces nosotros tenemos ideas preconcebidas, ¿sí? Que dicen, es que fueron 3 reyes magos. ¿Y de dónde salió eso? ¿Y de dónde salieron los nombres entonces? Exactamente, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que analizar la palabra de Dios en base a sea textual lo que dice, ¿no? ¿Por qué? Porque si metemos ideas preconcebidas, pues es que ya decimos que eran unos reyes y que eran Melchor, Gaspar y Baltasar y que traían un camello y un... Los inventó Hernán Cortés. Sí, o sea, estamos metiendo cosas que la palabra de Dios no tiene. Y como eso hay muchos ejemplos, ¿no? Entonces, ¿cuántos reyes eran? Pues no dice, la palabra de Dios no lo dice, el texto que leímos no lo dice. Entonces, hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque nos está diciendo que cuando observemos el texto lo tenemos que leer de manera textual, lo que dice, y no tenemos que añadir nada y quitarnos ideas preconcebidas, ¿no? Este es el ejemplo claro, ¿no? Muy bien. Vamos a avanzar, nos quedan, wow, 6 minutos. Vamos a avanzar en esta parte y para la siguiente, eh, bueno, terminamos esta parte, ¿ok? Es hasta aquí. A medida que va leyendo, hágase preguntas respecto a lo que lee, ¿no? Nosotros le tenemos que preguntar al texto, ¿no?
Hay 6 preguntas clave que deben hacerse. Esto si a alguien le gusta ponerlo en una cartulina o algo para que se lo aprenda así, Q, Q, C, D, P, C, ¿no? Son las iniciales que nos dicen, ¿no? La primera pregunta que tenemos que hacerle al texto, ¿cuál es? ¿Quién? ¿Sí? Por ejemplo, el texto que acabamos de leer, ¿quién está hablando, no? ¿Quién nos está diciendo esto? En este caso tenemos que analizar, bueno, primero tenemos que saber que es Mateo, ¿no? En el capítulo 2, versículo 1 y 2 nos está enseñando, nos está mostrando este texto donde habla de estos magos de Oriente que llegaron a buscar a Jesús, ¿ok? Primero, ¿quién está hablando, no? ¿Quién lo escribió? ¿Acerca de quién se habla? ¿De quién está hablando? De unos magos, ¿no? ¿Quiénes son los personajes? Herodes, los magos, ¿sí? ¿A quién va dirigido? ¿A quién les está, Mateo, a quién les está hablando? ¿A quién les está diciendo sobre el texto? ¿Ok? Dice, ¿qué o cuáles? La segunda pregunta, ¿qué o cuáles? ¿Cuáles son las doctrinas, los eventos o hechos importantes y las ideas? Tenemos que buscar algo importante que esté pasando en el texto que estamos leyendo. Por ejemplo, ¿qué es lo importante? Que vinieron unos magos de Oriente, ¿no? ¿Y qué es lo que estaban haciendo? Pues buscando al rey de los judíos, ¿no? ¿Sí? Entonces tenemos que preguntar eso, ver el texto y empezar a preguntarle, ¿por qué dice? ¿Sí? ¿Qué, cuáles, no? ¿Quién? ¿Qué se dice de los personajes, no? ¿Qué es el tema central tratado? Esto puede sonar muy complejo, pero con la práctica, vamos a ir viendo que sí es posible y que es importante, ¿no? ¿Cuándo? ¿Cuándo se escribió lo que lees? ¿Sí? Por ejemplo, el libro de Hechos tiene muchos pasajes, es un libro histórico, entonces tenemos que analizar cuándo fue escrito, porque qué es lo que está narrando, hechos históricos, qué pasó, a dónde fueron, todo eso, ¿no? Tenemos que ver las fechas, ¿no? Y más adelante vamos a aprender lo que es el contexto. Ujú. Sí, suceder o tal vez ahí hay una profecía, ¿no? Más adelante lo vamos a ver, ¿no? Estamos viendo las preguntas básicas. ¿Qué hecho histórico estaba sucediendo? ¿Qué gobernantes regían ese lugar para la época? Son cosas importantes, ¿no? Que nos van a llevar a entender más profundamente el texto, ¿no? ¿Dónde? ¿Dónde sucedió, fue hecho o sucederá, ¿no? Puedes ubicar en un mapa el sitio de los acontecimientos. Tenemos Biblias donde hay mapas, ¿no? Donde indican, ¿no? Pues aquí, mira, aquí era Judea, aquí era Samaria, aquí era Jerusalén, aquí era puntos importantes que el texto nos puede decir, entonces nosotros ubicamos y nos da una idea más general de dónde está sucediendo lo que estamos analizando, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué se menciona este hecho, no? ¿Sucedió el evento, se destinó tanto o tan poco espacio a este hecho? ¿Sí? Hay personajes que una única vez se les nombra en la Biblia y vuelven a desaparecer, ¿no? Por ejemplo, cuando Abraham lleva los diezmos a Melquisedec y dice, ¿sí, quién es este, no? Y es única vez se le nombra, ¿no? Entonces dice, ¿por qué se menciona este hecho, no? O este personaje, o una sola vez, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo está explicada esta verdad? Responden los personajes del párrafo leído. Fue hecho, sucedieron los hechos, describen las causas y los efectos, ¿no? ¿Qué es lo importante de todo esto? Que nosotros cuando estemos observando el texto, tenemos que preguntarle al texto, ¿no? Y estas preguntas son básicas. Más adelante vamos a hacer un ejercicio donde vamos a empezar a aplicar estas preguntas, ¿no? A un texto en la observación. Entonces, las preguntas básicas es quién, qué o cuáles, cuándo, dónde, por qué y cómo. Son preguntas básicas. ¿Pueden surgir más otro tipo de preguntas? Sí, pero en este estudio nos están dando estas preguntas básicas, ¿ok? Nos queda un minuto. Bueno, empezamos un poquito tarde. Vamos a dar 2 minutos más y terminamos, ¿ok? Calma, paz, ahí sin problema. ¿Mandé? Sin problema, si quiere continuamos ahí. Ok. 5 minutos Yo más. también igual sin problema, podemos continuar si gusta. Ok.
Ejercicio 2. Lea Mateo 15, 21 al 28. Si alguien lo tiene por ahí, por favor. Dice, y trate de responder las 6 preguntas anteriores. Este ejercicio, si quieren, lo hacemos ahorita o lo dejamos para que cada uno lo pueda hacer individualmente y posteriormente comentaremos lo que hayamos entendido. ¿Leemos el texto o lo dejamos pendiente para que podamos avanzar un poco? Ujú. Yo creo que sí dejamos pendiente esto, ¿no? Para que cada uno lo pueda analizar y ya posteriormente haremos el ejercicio, que cada uno nos comente qué fue lo que, cómo aplicó, cómo, qué observó en esas preguntas, ¿no? En el texto, este texto que nos está marcando, ¿no? Mateo 15, 21 al 28, ¿de acuerdo? Se puede decir que queda como tarea, ¿vale? Vamos a terminar esta parte nada más, el 2.1 hasta el 2.5 y posteriormente la siguiente semana ya entraremos a el 2.1, ¿ok? La pregunta es aquí que dice, ¿qué observar? ¿Qué debemos observar en el texto, no? Dice, cuando usted observe, busque lo siguiente. ¿Qué tenemos que buscar? Palabras o frases clave. Les voy a dar un tip. Una palabra clave en todo texto, hay 3 palabras que son básicas, ¿sí? Cuando observamos un texto son básicas. La primera es Dios, la segunda es Jesús y la tercera es Espíritu Santo, ¿ok? En torno a lo que nosotros observemos en un texto, ahí vamos a entender todo lo que gire alrededor de estas palabras claves o básicas, ¿no? Frases claves, por ejemplo, una frase clave, el Espíritu de Dios es una frase clave, ¿no? El Espíritu de Dios descendió, ¿no? ¿Qué tengo que observar? Esa frase, ¿no? Porque posteriormente, haciendo preguntas, yo voy a entender más una palabra o una frase clave. Por ejemplo, el ejemplo que les ponía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Una palabra clave ahí, ¿cuál es? Todo, ¿no? Porque todo es una absoluta de Dios. Cuando Dios dice todo, es todo. Cuando Dios dice nada, es nada, ¿no? Cuando Dios dice siempre, es siempre. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios no es de medias tintas, ¿no? Que te dice todo, pero pues ¿qué crees? Nada más todo, pero no, no, esto no. O nada, pero esto sí. No, cuando es todo, o cuando es nada, ¿ok? ¿Qué tenemos que buscar? La estructura o el arreglo. Eso lo vamos a ver mucho en que, por ejemplo, en los salmos, ¿no? Los salmos hay mucha poesía, cómo está estructurado. Si nos ponemos a hacer un análisis de salmos, pues tiene una estructura impresionante, ¿no? Está estructurado en base a qué? A las letras del alfabeto hebreo, ¿no? Por ejemplo, el Salmo 119 tiene una estructura en base a el alfabeto hebreo. Entonces, bueno, es un poco más avanzado, pero es el ejemplo que les quiero poner, ¿no? La forma literaria, ¿no? La Biblia tiene formas literarias, poesía, narración, histórico, discurso, o sea, tiene diferentes formas literarias. Más adelante las vamos a analizar. Las figuras del lenguaje, esto también es importante, ¿no? Ahorita nos lo está poniendo así, pero más adelante lo vamos a analizar uno por uno, ¿no? Algún sentimiento que transmite o desarrolla en el lector, ¿no? De repente lo leemos tan literal que no nos damos cuenta que, por ejemplo, hay un sentimiento, puede haber un sentimiento de rencor, un sentimiento de odio, un sentimiento de amor, algo que está transmitiendo, ¿no? Cuando lo leemos textual, pues pasamos por alto muchas cosas que el texto nos transmite, ¿no? Un sentimiento, ¿no? Por ejemplo, Jesús lloró, pues nos está mostrando que él tenía un sentir, ¿no? Tenía un sentimiento dentro de sí y tenemos que analizar el por qué, ¿no? Si Jesús lloró, pero hay una razón, hay un por qué, un para qué, ahí estamos aplicando las preguntas, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué lo hizo? ¿Cuándo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Dónde lo hizo? ¿Qué es lo que estaba sucediendo cuando Jesús lloró, ¿no? Y es un versículo tan sencillo en el cual podemos aplicar todas estas preguntas, ¿de acuerdo? Bueno, para terminar,
Con eso terminamos rápidamente. Dice, busque palabras o frases clave, ¿no? ¿Sí? Una palabra clave es una palabra importante o esencial en el texto. Sin ella el texto pierde significado. Dios, Jesucristo y Espíritu Santo siempre son palabras claves. Es lo que les decía un momento, ¿no? Al identificar una palabra clave debes determinar qué parte gramatical de la oración es esa palabra. Clasifícala como nombre, pronombre, adjetivo, verbo, preposición, adverbio, conjunción. Determine según su naturaleza, su género, número, tiempo, si es un verbo, etcétera, ejemplo, ¿no? Digo, todo esto para mí, pues a mí háblenme de geometría analítica y esto, o sea, yo lo tuve que aprender, ¿por qué? Porque es la palabra de Dios, ¿no? Si estuviéramos hablando de los números de Dios, ahorita yo les hubiera pedido una calculadora o un ábaco o no sé, una tabla de eh, no, o sea, algo referente a las matemáticas, ¿no? Pero no estamos hablando de la palabra de Dios. Por eso hablamos del nombre, del pronombre, el adjetivo, el verbo, preposición, adverbio. Hay que regresar un poquito, ¿no? Creo que esto lo enseñaron en la secundaria, ¿no? En cual nos enseñaban los principios básicos de la gramática, todas esas cosas, ¿no? Pero eso es importante porque pues, estamos analizando la palabra de Dios, ¿no? Por ejemplo, aquí, Él es Él es la imagen del Dios invisible. ¿Qué hay aquí? El pronombre, el verbo, el artículo, ¿sí? Nombre o contracción, nombre del adjetivo calificativo, ¿no? Dios invisible es un adjetivo calificativo, ¿ok? Entonces yo, las 9:06, terminamos por este día, agradeciendo pues por su tiempo. Y espero que tomen anotaciones. Si tienen alguna duda, no se queden con nada, por favor. Formulen sus preguntas, poco a poco iremos contestando y si no las contestamos al momento, pues las estudiamos y les damos respuesta, ¿ok? Muy bien, quedamos pendientes en esto. Si alguien me puede anotar por ahí y si tiene su manual, sí, Karina levantó su mano, adelante. Pasa, ahorita que termine, puede cerrar o dejar de compartir pantalla para que nos veamos todo y tomemos una foto o una captura de pantalla. Claro que sí. En este momento dejo de compartir y voy a terminar de grabar la reunión, ¿ok? Ándele.